Muy buenos días, queridos radioescuchas de Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad que se transmite todos los sábados por el 760 de amplitud modulada en Radio Cañón, 760 AM. Soy Fernando de Lucio y me encuentro muy contento de ser su conductor en otra emisión más de su programa favorito. Y esta vez vamos a hablar sobre un tema que estoy seguro de que a muchos les va a encantar, que es acerca de los videojuegos, ¿no? Mucha gente piensa que jugar videojuegos, yo incluido hace algunos años, mucha gente piensa que jugar videojuegos de disparos genera una gran violencia y que es el causante de muchas extensiones de esa violencia en la sociedad, en la vida real, en la actualidad. Sin embargo, hace algunos años yo en el programa Adopté un Talento realicé un proyecto de ciencias con rigor metodológico y científico para buscar comprender si de verdad los videojuegos de disparos generaban esta cantidad tan grande de violencia que luego se desataba en las calles, en las escuelas, en los tiroteos masivos de Estados Unidos, por ejemplo, que muchos medios de comunicación han utilizado la narrativa de que los videojuegos de violencia son los que generan estos tiroteos. Entonces, bueno, quisiera platicar un poco hoy con nuestra invitada especial aquí en Protagonistas del Cambio, la doctora Ruth Contreras Espinosa. Ella fue mi mentora en dicho proyecto de ciencias en Pauta, el programa Adopte un Talento, ya hace como 5 años, no me la puedo creer. Y bueno, ella es doctora en Ingeniería Multimedia, investigadora y profesora universitaria, coordinadora en proyectos de investigación internacional financiados por la Unión Europea, especialista en estudios de juegos, aprendizaje basado en juegos, gamificación, aprendizaje mejorado con tecnología, serious games y diseño de interacción. Como pueden ver, ella es experta en este tema. Bienvenida, doctora, está conectándose desde España, entonces pues tenemos aquí una gran invitada y yo estoy muy contento de que haya aceptado la entrevista aquí para Protagonistas del Cambio. ¿Cómo está el día de hoy? Muchas gracias, Fernando. Muy agradecida por la invitación y bueno, y un gusto además volverte a ver porque hacía ya tiempo que no nos veíamos, que no hablábamos, que recuerdo ahora que comentabas para el radio escuchas todo el tema de que estuvimos haciendo el trabajo, pues teníamos a veces muchas charlas, ¿no? Sobre todo este tema que acabas de comentar de beneficios o cosas que podrían llegar a ser perjudiciales sobre los videojuegos. Y bueno, muy agradecida además que puedas extender estas inquietudes, ¿no? Hacia todos los que están escuchando sobre si los videojuegos son buenos o no, o si tienen beneficios, básicamente. En Protagonistas del Cambio me encanta siempre pues tocar temas importantes, trascendentales, pero también temas que tienen un impacto o que tienen mucha, muchas dudas detrás, ¿no? Como muchas opiniones encontradas. Entonces, pues yo también estoy muy contento de que nos volvamos a encontrar. Ya varios años desde la primera vez que platicábamos de estos temas para mi proyecto de ciencias y yo estoy pues eternamente agradecido de todo el apoyo que me brindó. Entonces, por eso pensé especialmente en usted para el programa de este sábado. Entonces, doctora Ruth, pues primero hay que comenzar más que con los videojuegos violentos, con los videojuegos en general. Muchas personas piensan, me ha tocado escuchar personas que dicen que jugar videojuegos representa una pérdida total del tiempo. Cuéntenos un poco sobre algunos beneficios o por qué jugar videojuegos no es una total pérdida de tiempo, para comenzar esta plática. Bueno, vamos a empezar hablando de que, bueno, los videojuegos, y todo el mundo lo sabrá, o los que lo están escuchando que juegan, básicamente hay varios géneros, ¿no? Entonces, de manera general voy a hablar de muchos juegos en los que en la mayoría, pues tenemos que realizar, pues, alguna actividad, ¿no? Ya sea correr, saltar, hacer muchas cosas. Todo esto, el principal beneficio que trae en la mayoría de las mecánicas que existen en los juegos, independientemente de muchos de estos géneros, es el desarrollo cognitivo. Es decir, eh, mejora nuestra capacidad de resolución de problemas, es decir, pensar, tomar decisiones, en saber qué estrategia tengo que seguir para saltar, para no caerme, y todo esto pues obviamente estimula el cerebro y promueve todo lo que es un desarrollo cognitivo. Por otro lado, también mejora toda nuestra coordinación, ¿no? Es decir, coordinación en cuanto a nuestras manos, en cuanto a nuestros ojos, estas habilidades que a veces son necesarias para que realicemos acciones muy rápidas y con mucha precisión dentro de los videojuegos. Da igual nuevamente el género, ya sea un juego de shooter, de disparos o de plataformas, pero de alguna manera ayuda a que yo coordine ese input que yo veo en el juego, es decir, pues yo veo que en ese momento viene un enemigo o viene
un disparo, viene algo, simplemente, por ejemplo, pensando en Splatoon, que es un chorro de tinta que me va a caer, pues entonces tengo que coordinar rápidamente lo que estoy viendo, ¿no? Con mi cerebro para que mi mano actúe rápidamente, tenga esos reflejos que permita moverme rápidamente. Por otro lado, también las habilidades sociales. Hay muchos juegos que son en línea, que fomentan interacción social, que fomentan colaboración, en los cuales si tú quieres hacer cualquier cosa, necesitas de un equipo, necesitas de gente para poder llegar a hacerlo. Y entonces los jugadores pues tienen que trabajar en equipo, es decir, resolver problemas juntos en equipo. Y esto pues de alguna manera ayuda a fomentar habilidades sociales. Incluso podríamos llegar a decir que en algunos casos se construyen también incluso amistades, ¿no? Porque si vas jugando habitualmente con gente, pues incluso llegas a construir como o forjar ciertas relaciones, ¿no? Por De supuesto. amistad. También, pues también los videojuegos pueden ser una forma efectiva de aliviar estrés. Básicamente porque, y aquí ya sí que no todos los géneros de los juegos, lo aclaro porque, claro, si estamos en un juego que es de acción, un juego, por ejemplo, un shooter, ¿no? En el cual estamos, ahí sí que estamos constantemente sufriendo ese estrés, pues es difícil que nos ayude a aliviarnos, ¿no? A relajarnos, pero sí que hay muchos géneros, géneros que pueden ser narrativos o simplemente algunos que simplemente son de explorar el mundo virtual, que pueden ayudar a esas personas a desconectar, a tener otras preocupaciones diarias que pueden tener en la vida y relajarse. Y luego una cosa más, y así ya con esto acabo, porque podemos mencionar muchas más cosas, pero creo que estas son como las más importantes. La creatividad también, si pensamos en juegos de construcción, creatividad tipo Minecraft, por ejemplo, pues pueden fomentar la imaginación, la creatividad y permitir a jugadores pues que ayuden a crear, a diseñar sus propios personajes, sus mundos, etcétera. O juegos como podrían ser los Sims, ¿no? En el cual también que necesitamos o creamos nuestros personajes, tenemos que vivir con ellos dentro de ese mundo virtual, pues también aquí todos estos juegos ayudan a estimular nuestra creatividad. Básicamente esto. Claro, es muy importante. Me gusta que lo segmenta usted de que hay muchos tipos, hay muchos géneros de videojuegos. Hay videojuegos que, por ejemplo, queridos escuchas, son casi cinemáticas todo el tiempo y solo tienes que picar botones para escoger acciones de una historia, ves cómo se desarrolla. Hay otros, como los que son los shooters, los de disparos, en el que, bueno, tienes que saltar, correr, brincar para no ser eliminado. Entonces, bueno, hay un gran mundo de videojuegos afuera y no es como que todos puedan ponerse en una caja y decir, estos son malos y ya. Entonces, pero sí hay otra cosa que es que ahora que sabemos que ayudan en aspectos del desarrollo humano, del desarrollo cognitivo, ¿cuáles son las pautas para saber qué tipo de videojuegos jugar según la edad? Porque este es otro aspecto muy importante, muy interesante, el cual tocar, que sería qué tipo de videojuegos se tienen que jugar conforme a la edad, ¿no? Cuéntenos un poco de las clasificaciones. Sí, claro. A ver, hay algunas pautas en cuanto a la edad directamente, que además esta pregunta que tú haces es como muy habitual de los padres o preocupación de los padres más que de los mismos eh, jugadores, ¿no? Porque muchas veces podemos llegar a encontrar jugadores que son muy jóvenes, que a lo mejor la etiqueta del juego normalmente nos hace una sugerencia, como pasa en las películas, de que es un videojuego en el cual el contenido es para mayores de X años, ¿no? 16, 18, y a veces pues hay niños que los juegan. Con lo cual, por eso digo que la preocupación creo que en este caso casi siempre es más de los padres, ¿no? Pero como pautas generales más o menos, pues primero que nada hay que supervisar el contenido que hay en el juego, es decir, pues la historia que hay detrás, el tipo de personajes que van a aparecer, porque muchas veces, dependiendo de este contenido, pues puede ser que el lenguaje pues, sea obsceno o no lo sea, ¿vale? Esto primero que nada, y normalmente ese contenido, ¿cómo lo podemos, digamos, ver ese filtro por edades? Lo vemos porque hay unas clasificaciones que suelen estar en los juegos, como digo, como en las películas, en los cuales pues ahí dice que será mayor de 16 años. Uno de ellos, por ejemplo, se llama el PEI, en el cual pues te pone este tipo de clasificaciones.
A partir de aquí, pues, dependiendo de esas franjas, ¿no? Porque podemos hablar de franjas de 3 a 6 años, de 6 a 12. Normalmente, y además de estas calificaciones de edad adecuadas, en las cuales vemos ese contenido que puede ser no violento, etcétera, pues también estas clasificaciones nos dan una idea no solo del contenido, sino del límite de tiempo en el que hay que jugar. Pero aquí sí que quiero hacer un hincapié en el que muchas veces esto tiene que estar un poco como regulado o pautado por los padres, en el decir, en establecer límites de tiempos cortos para jugar. ¿Qué es lo que se dice a nivel psicológico que es lo ideal, por ejemplo, para niños pequeños de 3 a 6 años, no más de 30 minutos al día, básicamente? También en casos un poco más grandes, de 6 a 12 años, se habla de 1 hora o 2 máximo durante el día. Ya si nos vamos a adolescentes, que hablamos entre 13 y 17 años, pues desde luego aquí ya se puede razonar más en ese sentido, ¿no? Y ayudar a comprender que las implicaciones, como el gasto de tiempo, pues en este caso, pues también intentar aún así regularlo, ¿vale? ¿Qué más puedo comentar de esto? Básicamente estas serían como las pautas, ¿no? También cada niño es único, es importante adaptar las recomendaciones como decía, tanto de contenido o del tiempo que se puede jugar a las necesidades individuales, y sobre todo si esta preocupación es de los padres, es el de mantener una comunicación muy abierta, constante con los hijos sobre la experiencia de juego. Si los que nos escuchan ahora son adolescentes mayoritariamente, que son los que normalmente juegan más, pues en este caso simplemente algunas sugerencias serían pues que se aseguren de que están jugando los juegos apropiados para su edad, que entiendan que esa calificación es importante porque nos habla del contenido, pero que también ellos tomen en cuenta todo lo que comenté del tema. Si podemos conectar con otras personas en los juegos, pues tener cuidado con todo el tema de la privacidad, de lo que ellos pueden compartir con esas personas con las que se conectan y no conocen, porque puede darse casos de acoso en línea. Entonces, por tanto, pues ese tipo de jugadores, ¿no? Que a lo mejor no están bajo una vigilancia paterna, pues sí que intenten tener cuidado, ¿no? En cuanto a eso, a su privacidad, en cuanto a acoso en línea, y si llegara a ocurrir, pues avisar inmediatamente a algún adulto para que les ayuden, y sobre todo, y como consejo, pues priorizar responsabilidades académicas antes que el tiempo de juego. Claro, aquí tocamos dos temas muy importantes que son, ¿no?, las responsabilidades académicas, los tiempos de juego que siempre se tienen que regular para no generar adicciones, porque todo en la vida puedes desarrollar una adicción, bueno, prácticamente. Entonces, pues sí es importante tocar este tema y que las familias se pongan de acuerdo, ¿no?, en qué es cómo se va a jugar, ¿no? Como es un ocio, lo que es los videojuegos, bueno, puede ser un ocio principalmente, luego puede ser para aprendizaje, pero ya vamos para allá. Como generalmente se usa más como ocio, pues tiene que establecerse un tiempo límite. Y menciona al final un tema que aquí en México tiene mucha repercusión, que es los riesgos a los que se enfrentan los videojugadores, ¿no? Con lo que mencionaba de que no sabes que las personas al otro lado del micrófono sean quienes dicen ser. De hecho, hubo varios casos aquí en México donde grupos de crimen organizado intentaban reclutar niños a través de videojuegos. Entonces, bueno, muchas cosas. Entonces quisiera saber un poco su opinión, ¿no? De cuáles son los riesgos más importantes a los que se enfrentan hoy en día los videojugadores, ¿no? Ya vimos pues las partes positivas de los videojuegos, pero ¿qué hacer para evitar caer en estos problemas que hay en los videojuegos? Sí, bueno, hablando de algunos otros, además de estos que comentaba, de la ciberseguridad y todo el tema pues el que más de hecho se comenta, más se habla, ¿no? De alguna manera, y es como el más llamativo, sobre todo por los medios de comunicación, ¿no? Todos los que estudiamos los juegos y nos gusta jugar con juegos, lamentablemente vemos que en los medios de comunicación se sataniza muchas veces al juego, cuando en realidad pues hay muchos contextos alrededor que hacen que esto ocurra, ¿no? Pero se habla mucho del tema de adicción, ¿no? Es como la palabra más asociada cuando tú hablas de videojuego. A un lado siempre viene adicción y violencia, ¿no? Son como las dos palabras como si fueran sinónimos, que no necesariamente lo son. Entonces,
empiezo con este tema, ¿no? De la adicción, porque, o trastorno de juego en línea, que también a veces se le llama, que básicamente es cuando hay una pérdida de control sobre ese tiempo que hemos hablado y en donde la cantidad de tiempo que se invierte en el juego pues ya interfiere directamente en todo lo que es la vida cotidiana, en tus relaciones, en tus responsabilidades, incluso en establecer pautas para comer, etcétera, ¿no? Entonces, esto se puede llegar a dar, pero vuelvo a decir, ahí tiene que mirarse el contexto. No significa que porque yo juego un juego 1 hora diaria me voy a volver adicto con el paso del tiempo. No, hay que mirar el contexto. Hay muchos estudios a nivel científico que demuestran que sí que puede darse la adicción, pero si esa persona pues a lo mejor tiene una situación de vida muy compleja, o si ya tiene algún otro tipo de trastornos o problemas psicológicos, puede llegarse a dar esto, no necesariamente porque yo juegue 1 o 2 veces o 10 horas a la semana me voy a volver un adicto, ¿no? Claro, Y esto me lleva a que si yo me vuelvo adicto, pues habrá toda la parte del sedentarismo, es decir, si yo paso largas horas jugando videojuegos, pues esto me lleva a un estilo de vida sedentario, lo que es pues estar todo el tiempo sentado, que eso me va después a dar problemas de salud como obesidad o un deterioro de la salud cardiovascular o incluso algo que a veces hablo con personas que luego conozco que tienen estos problemas y que son muy jóvenes, ¿no? 20, 22 años y que ya llegan a tener lo que son hernias, por ejemplo, hernias discales. ¿Por qué? Porque han estado muchas horas sentados sin ejercicio, tienen obesidad, no se mueven y claro, todo esto también puede llegar a ser un problema. También, obviamente, y si ya nos vamos a una cosa mucho más grave con el tema de esa misma adicción, pues ese exceso de tiempo dedicado a los videojuegos ya acaba contribuyendo a la salud mental. Es decir, incluso puede llegar a temas de ansiedad, de depresión, que todo esto viene relacionado con ese sedentarismo y ese aislamiento social que hemos comentado, ¿no? Pero me estoy yendo a los casos mucho más extremos, vuelvo a decir, hay muchos estudios a nivel científico en los cuales está demostrado que los jugadores experimentan estos riesgos siempre y cuando haya si no juegan de manera responsable, no juegan de manera equilibrada y además su contexto de vida o sus problemas que tienen de alguna manera influyen también en esta situación, pues acaban precisamente por darse esos casos de adicción. Aquí vuelvo a recalcar que pues siempre es importante que los padres supervisen y guíen ese uso de juegos tanto en niños como en adolescentes para que haya un uso saludable de los juegos. claro, siempre tiene que haber una supervisión, pues uno tiene que ser crítico, ¿no? Con lo que juega, con lo que ve, con lo que hace. Siempre tienes que pues estar atento al mundo real, ¿no? No puede uno aislarse, tiene que cuidar su salud mental, su salud física, su salud emocional. Eso es lo más importante, ¿no? En el desarrollo de un adolescente, por ejemplo, en el caso de los adolescentes. Y los videojuegos pueden ser pues, herramientas para distracción, para un tiempo de ocio, pues, de felicidad. Pero también hay que cuidarse, pues, de no desarrollar estos casos ya un poco más, un poco más. O lo del contenido que comentábamos, ¿no? El contenido es importante también que consumas contenido para tu edad. Mira, ahora se me viene a la cabeza un caso en Estados Unidos de una señora que demandó una empresa de videojuegos porque precisamente en el juego, que es un shooter muy famoso, no diremos nombres, pero bueno, es un shooter muy famoso en el cual los niños aprendían a cómo inyectarse que claro, el niño al final de cuentas sabía cómo inyectarse, qué tipo de químicos inyectaban, etcétera, pero todo esto porque era parte de la mecánica del juego, era un juego que era para mayores de 18 años y el niño tenía 13 años. Entonces, claro, esta señora demandó a la empresa y cuando esta demanda llegó a la corte, directamente el juez le dijo, a ver señora, este juego es el que ha jugado su hijo, ¿no? Sí, pues a ver, mire aquí. Dice para ¿Qué mayores. dice aquí? No, pues ahí dice que es para mayores de 18 años. ¿Cuántos años tiene su hijo? 13. Desestimada la causa, se acabó la historia. ¿Por qué? Precisamente porque el contenido no es para esa edad. Entonces,
Y muchas veces, claro, no solo el contenido, la mecánica y todo lo que se va desarrollando también. Tú no tienes las mismas habilidades cuando tienes 13 años que cuando tienes 18. Van cambiando tanto a nivel cognitivo como a nivel físico, etcétera. Entonces, si hay unas sugerencias de consumo de lo que se está ofreciendo dentro de ese producto que es el videojuego, pues tú lo que tienes que hacer es caso a consumir lo que te están haciendo, lo que te Claro. están diciendo las recomendaciones. Claro. Igual, pues es como las películas, ¿no? Uno no llevaría a un niño de 9 años a ver Super Ultra Mega Explosiones 3, la venganza de la explosión, ¿no? Correcto, correcto. Es O no lo llevas a ver una película pornográfica, ¿me exacto, entiendes? exacto, o donde explote Yéndonos a todo lo y más todo, ¿no? extremo. Exacto, Eso exacto. es Es exactamente lo mismo. lógica. Ujú, es lógica. Y sí creo que la gente no tiende a verlo como lo mismo, porque no, los videojuegos sí, como bien usted dice, han sido satanizados por los medios de comunicación, ¿no? Desde los noventas con Doom y todos estos juegos. Pero bueno, es cuestión de, pues, personal, es cuestión de saber cómo pues, de saber qué haces uno con tus contenidos y cuando es el caso de menores de edad, saber los padres cómo gestionar los contenidos y cómo ser responsables. Entonces, ahí hay un Cada tema. vez va mejorando, ¿eh? Porque conforme, claro, cuando yo empecé jugando hace varios años atrás, pues era como, estaba más satanizado, ¿no? O sea, más penalizado e incluso era como una niña jugando videojuegos. Esto no encaja. Claro, ahora todo esto se ha abierto más, es diferente, pero aún así sigue siendo un medio en el cual está muy mal visto o sigue habiendo todos esos preconceptos que están alrededor del juego, ¿no? Claro, Cuando no siempre es así, a ver, si a ti te gusta, puedes escoger un montón de géneros que existen, el género narrativo, o hay un montón de aventura en los cuales no necesitas disparar, no necesitas ver muerte, no necesitas ver armas. Antes mencionaba el Splatoon, ¿no? Que en el cual sí que disparas, pero disparas bolas de tinta, ¿no? claro. Entonces, es fantástico y además es un juego que es muy exitoso entre los más jóvenes, precisamente por eso, ¿no? Las mecánicas se prestan a eso, pero al mismo tiempo, pues el contenido es muy sano. Al final de cuentas, lo que estás haciendo es, sí disparas, pero bueno, disparas tinta, ¿no? De colores y todo va quedando bonito incluso conforme vas disparando. Es que el mundo de los videojuegos es gigantesco y bueno, no nos dan ni 30 minutos para poder explorarlo correctamente porque ya se nos está acabando el tiempo, querida doctora, queridos radioescuchas. Quisiera agregar algo, un mensaje para los radioescuchas que nos están, que están diciendo, oh, wow, mira esto, yo no lo sabía de los videojuegos, yo no sabía tal cosa, bueno, ya quiero comprarme uno. ¿Qué les dice aquí a la sociedad que está escuchando Protagonistas del Cambio? Y no sé si nos pueda pasar sus redes sociales para contactarla y conocer de su trabajo. Recordarles que disfrutar de los videojuegos es una forma maravillosa, maravillosa, realmente, porque puedes explorar muchos mundos de entretenimiento, de diversión. Es incluso, desde mi punto de vista, yo por eso me he dedicado a esto, es un medio mucho más completo que el cine, que la televisión, por ejemplo, porque tú puedes interactuar con ellos directamente y hacer muchas cosas dentro de ellos. Pero como cualquier actividad, como cualquiera, es importante mantener un equilibrio y jugar de manera responsable, ¿no? Entonces, por eso, pues los consejos de lo que hemos comentado, ¿no? Jugar de manera de estableciendo tiempos, mirar que el contenido sea apropiado para nosotros, que cuando estemos jugando con otros en línea, pues nos portemos también nosotros respetuosamente si nosotros queremos que se porten también así con nosotros. Si llegara a darse el caso de alguien que nos pide datos personales o nos empieza a acosar o algo, pues avisar a un adulto. Si hacemos compras dentro de los juegos, que esto es importante, ¿no? A veces nuestro papá o alguien nos deja la tarjeta y es como, venga, te la dejo para que intentar no gastar más de lo que se puede permitir, porque o habrá un límite, porque es que si no esto a veces es otro tema ya para hablar, es un tema complejo, ¿no? Pero bueno, ser responsable también en ese sentido, en ser consciente y sobre todo mantener una perspectiva, es decir, los videojuegos son muy divertidos, pero no hay que dejar que nos domine la vida, ¿no? Es priorizar todas nuestras responsabilidades, nuestras relaciones personales, los amigos, la familia y todo eso, y luego ya después el tema de los juegos, o incluso pues compartir, ¿por qué no? Ahora muchas, sobre todo Nintendo, ¿no? Toda la vida he intentado de alguna manera
crear juegos, crear experiencias que sean para toda la familia, con lo cual pues no solamente va a poder estimular nuestra mente, nuestras habilidades, sino aprovechar ese tiempo también para aprender, para jugar y estar en familia. Entonces, nada, es simplemente esto, que se diviertan, sean responsables y sigan siendo jugadores en todos los aspectos de su vida, no solo en los videojuegos. Querida doctora, que fue como en los viejos tiempos, ¿no? Platicando un poco acerca de las ventajas, de las desventajas. Qué excelente mensaje final nos dejó aquí para la audiencia de protagonistas del cambio, que sí, todo es cuestión de saber controlar los tiempos, todo es cuestión de saber controlarse uno mismo, pues de saber disfrutar de la vida, ¿no? De ejercer las responsabilidades y también pues disfrutar de los momentos de entretenimiento y relajación. Así que pues le agradezco muchísimo, querida doctora Ruth Contreras Espinosa, pues por su participación, por su apoyo y también pues porque pues me inspiró a empezar este camino, ¿no? De hecho yo no estaría aquí en la radio de no ser por Pauta, por esos proyectos que empecé a desarrollar poco a poco y pues la verdad le agradezco mucho esto. No, me da un placer haber trabajado contigo y bueno, para quien quiera cualquier cosa, creo que de las redes sociales, me muevo en varias, pero creo que las más cercanas a tus radioescuchas será el Instagram, supongo, ¿no? Porque son más jóvenes, puede ser. Me encuentro como Ruth Contreras, si quieren cualquier duda, comentario, y también estoy como Ruth Contreras Espinosa en Facebook. Excelente, pues entonces le agradezco mucho por haber participado y yo les recuerdo, queridos radioescuchas, que en Protagonistas del Cambio nos declaramos a favor de los beneficios que generan los videojuegos como un espacio de ocio, de entretenimiento, pero hay que seguir atentos y vigilantes a todo aquello que atente contra nuestra dignidad o contra el respeto de otras personas. A mí me inspira que especialistas y científicos, como acá la doctora Ruth, están investigando su relación con la literatura, con la música, muchas otras ciencias y artes, así como su relación e impacto en estímulos para la socialización, que lo mencionábamos al principio, como potenciadores de la creatividad, del arte, de la conciencia cultural o de la utilización de medios y portadores de la cultura de la paz, el respeto, la creación de otros valores éticos, así como sobre todo yo creo que pueden servir mucho para estimular el pensamiento crítico. Muchas gracias por sintonizar Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad, todos los sábados por Radio Cañón 760 de amplitud modulada. Espero que nos acompañen en la próxima emisión a las 11:30 de la mañana de la hora de la Ciudad de México. Y pues vamos a tener igual muchas charlas de muchos temas interesantes. De nuevo, le agradezco, doctora. Queridos reescuchas, nos veremos la próxima semana. Hasta luego.